Apocalipsis 2. Esta mañana vamos a estudiar de los versos 8 al verso 11. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias porque es un nuevo domingo y cada día tú tienes algo que decirnos y cada domingo tienes algo que hablarnos como tu iglesia. Te pedimos que podamos estar atentos a tu voz, atentos a tu palabra, que podamos poner a un lado, Señor, cualquier distracción y no ser una distracción para el que está a nuestro lado, sino que realmente venir así con un corazón abierto, enseñable, para que tu palabra, tu espíritu, tú nos enseñes hoy. Entonces te pedimos tu ayuda y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos esta serie en las cartas o en las 7 iglesias, a las 7 cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Estudiamos la iglesia de Éfeso y básicamente como la idea principal de esa carta era que Jesús llamaba a esa iglesia a regresar a su primer amor. La carta de este domingo es una carta dirigida a la iglesia en Esmirna. Y vamos a leer el verso 8 de Apocalipsis 2 y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada carta, Dios más o menos, Jesús tiene una estructura bastante similar. Decíamos de que lo primero que ocurría en cada carta era que Jesús se revelaba a sí mismo. De hecho, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús da todas estas descripciones de sí mismo. De hecho, el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, es la revelación de Jesucristo. Es Jesús revelándose a sí mismo por quién es Él. Y de esas descripciones que Jesús da de sí mismo en el capítulo 1, Él elige algunas de ellas para a cada iglesia en particular decirle algo respecto a quién es Él. Entonces está la revelación de Jesús, de quién es Él. Y en esta carta es importante porque esta carta, a diferencia de la carta o de la iglesia de la ciudad de Éfeso, es una iglesia que no tiene ninguna reprensión. No hay nada que Jesús le reprocha, no hay nada que Jesús reprende o advierte, sino simplemente reafirma e instruye y halaga ciertas cosas de esta iglesia. Y es interesante porque no hay ninguna reprensión hacia con ellos, a diferencia de la de Éfeso. Y esta iglesia es una iglesia, podríamos decir, es una iglesia que está sufriendo, es una iglesia que está padeciendo persecución, que está padeciendo dolor, sufrimiento. Y como una persona una vez dijo algo muy cierto, de que cuando uno le predica o cuando uno le enseña o enseña sobre el dolor y el sufrimiento, siempre vamos a tener una audiencia. Porque todos sufrimos o estamos sufriendo o hemos pasado por dolor. Y eso es algo muy humano, muy de nuestra naturaleza humana, muy de nuestra realidad terrenal, el padecer el dolor. Entonces, cuando la Biblia nos habla sobre el dolor, sobre el sufrimiento, nos podemos identificar fácilmente porque es algo que hemos experimentado, es algo que vamos a atravesar y es algo muy nuestro. Quiero leerles algo que escribió hace mucho tiempo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice lo siguiente, dice: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo en que yo creo que todas las veces los momentos donde hemos pasado por situaciones dolorosas han sido probablemente los momentos donde hemos obtenido un mayor aprendizaje en nuestra vida. En nuestro caminar con Dios, en los momentos donde hemos pasado mucho dolor o sufrimiento o cosas difíciles, es donde hemos podido experimentar quizás una cercanía más íntima con Jesús. Y creo que C.S. Lewis tiene mucha razón en eso. Cuando está todo tranquilo, cuando está todo apacible, cuando las cosas marchan en piloto automático,
y no hay turbulencia, pues todo está muy, muy normal, vamos disfrutando de todo, pero es realmente cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, cuando realmente hay un crecimiento y hay un aumento exponencial muchas veces de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Y esa es la realidad de esta iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre, la iglesia perseguida, la iglesia que está padeciendo por su fe en Jesús. Y es importante hacer este ejercicio porque hoy en día, por ejemplo, hoy nosotros nos reunimos en esta iglesia, en este lugar, somos una iglesia. En esta ciudad hay muchas iglesias, muchos cristianos que se están reuniendo también en el nombre de Jesús. Pero también en este mismo momento hay iglesias alrededor del mundo que se están reuniendo a escondidas. La iglesia perseguida, en lugares donde por el simple hecho de ser cristiano, ellos corren el riesgo de morir. Y el domingo, cuando vas a la iglesia, ellos no tienen la seguridad que tienes tú de saber de que van a llegar con vida de regreso a su casa. Y eso está ocurriendo el día de hoy en muchos lugares del mundo. Entonces, no podemos como que tapar esa realidad. Y sí, Dios nos ha dado el privilegio de vivir en un país donde en general hay libertad de culto y podemos reunirnos alrededor del nombre de Jesús, estudiar la Biblia, pero hay lugares que no tienen ese privilegio y los cristianos aún así deciden arriesgarse porque Jesús vale la pena y porque Jesús es digno. Ahora, fíjate lo que dice aquí en el verso 8. Acuérdate, es Jesús hablándole a la iglesia. Y decíamos la semana pasada que cuando dice escribe al ángel, el ángel se está refiriendo al mensajero, no es un ser angelical como sobrenatural, es el mensajero de la iglesia de Esmirna. Es el pastor de esta congregación a la cual Jesús le está hablando, pero no solamente al pastor, sino que como vimos también en la carta de Éfeso y también la vamos a ver acá, al final dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A la iglesia. Entonces estas cartas son 7 cartas para 7 iglesias que existieron históricamente, pero también son 7 cartas dirigidas a todos los cristianos de todos los tiempos. Y también estas 7 iglesias son 7 tipos de cristianos. Son 7 tipos de cristianos diferentes. Los cristianos, los primeros que vimos, son los cristianos que han dejado su primer amor. Los cristianos que vamos a ver ahora, o la iglesia que vamos a ver ahora, es los cristianos que sufren, que están pasando persecución, o dolor, o prueba, o dificultad. Entonces, dice, escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Dónde estaba Esmirna? Acuérdate que estas 7 iglesias son las 7 iglesias de Asia. Y cuando decimos Asia no estamos hablando de los japoneses ni los chinos. Es Asia en la época de Pablo, en la época del Nuevo Testamento. Y es la región o la provincia de Asia Menor. Lo que hoy en día es Turquía, por ejemplo. Estas 7 iglesias están en lo que hoy podríamos decir Turquía. Y la iglesia de Esmirna o la ciudad de Esmirna es una ciudad que actualmente existe, a diferencia de Éfeso, que son ruinas que dejaron de existir hace siglos. La ciudad de Esmirna existe en la actualidad y es la ciudad de Izmir. Y todavía está, todavía perdura, y ha durado desde esta época, no ha dejado de existir. Es en la época en que Juan está escribiendo esto, en la época del Nuevo Testamento. Esta era una ciudad que era comercial, tenía un puerto. De hecho, el puerto que Esmirna tenía era más grande que el puerto de Éfeso, entonces había como mucha rivalidad y mucha competencia entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Entonces era una ciudad comercial, había mucho intercambio comercial con diferentes puntos del imperio. También culturalmente o históricamente esta fue una ciudad que más o menos como 600 antes de Cristo fue destruida y estuvo como 3 siglos sin volverse a reedificar, hasta que 300 años antes de Cristo vino Alejandro Magno y reconstruyó esta ciudad desde las ruinas. En esta época era una ciudad que tenía aproximadamente, dicen los arqueólogos, como 100.000 habitantes. Eso es una gran cantidad para ese tiempo. Hoy estamos acostumbrados a millones, pero en esa época no eran tantos como lo que vemos hoy en día. Entonces era una ciudad grande, era una ciudad pujante, era una ciudad que era conocida por su escuela de medicina, había buena medicina ahí, había buena ciencia. Religiosamente era una ciudad que, como toda la influencia griega
y también toda la influencia romana. Era una mezcla y había muchos dioses a los cuales se adoraban y veneraban. Pero ya en esta época, por la influencia romana, había una veneración al César, al emperador. Y eso era, algunos dicen de que lo que ocurrió era básicamente que en la persona del César, del emperador, como que se trató de resumir todos los credos religiosos. Entonces, era como una obligación realmente adorar al César. Los Césares de comienzo no pedían ser adorados o idolatrados. Ellos sabían que eran simples hombres. Pero a medida que el Imperio Romano avanzó, pues los Césares se creían dioses y empezaron a demandar de sus súbditos adoración y veneración. Y eso es algo que ya está ocurriendo en esta época, donde en esta ciudad y en muchas ciudades del Imperio Romano ya se demandaba una veneración hacia el emperador romano, hacia el César. Y eso estaba obviamente presionando a los cristianos a decidir de si van a adorar a este hombre, que es un simple hombre, o van a ser fieles a Jesucristo como el único Dios y verdadero. Entonces hay una presión, hay una tensión ahí. La ciudad o la palabra Esmirna quiere decir mirra. ¿Se acuerdan de mirra? ¿Qué es la mirra? La mirra era algo en la Biblia que aparece con dos propósitos. Uno era una sustancia que se sacaba de una resina de un árbol, que al secarse después se molía y salía una sustancia aromática, que se usaba para perfumes y daba un agradable olor, pero ese olor se obtenía, esa resina seca al moler salía el olor, ¿no? Pero también la mirra era un componente como anestésico y se mezclaba con otras cosas para una especie de anestesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz, le quisieron dar mirra mezclado con otras cosas para adormecerlo, para que Jesús no estuviera tan consciente? Pero Jesús la rechazó. Él quería estar plenamente consciente de lo que estaba enfrentando en la cruz, no usando medicamentos o cosas para que no estuviera 100% ahí. Entonces la mirra o esmirna, que es la misma palabra, es una sustancia amarga, pero es una sustancia que da un olor fragante. Y es interesante porque la mirra, para que diera ese olor fragante que era muy famoso, tenía que ser como molida y aplastada para que saliera el olor grato. Ahora, estos cristianos de esta ciudad, podríamos decir que simbólicamente están siendo aplastados y apretados. Y está saliendo un olor agradable para Jesús. Fidelidad. Eso es lo que está saliendo de estos cristianos en este momento. ¿Cómo llegó el Evangelio ahí? No hay mucha información. No sabemos realmente cómo llegó el Evangelio a esta ciudad, cómo se estableció una iglesia ahí. Pero sí, los libros de historia nos hablan de un hombre que fue muy famoso, es uno de los padres de la iglesia, no aparece en la Biblia, es un hombre posterior a los apóstoles. Él se llama Policarpo. Policarpo fue, dicen, un discípulo de Juan el discípulo amado. Es un discípulo de él aparentemente que fue como el pastor o el obispo de esta ciudad en Esmirna. Y Policarpo murió martirizado el año 156 después de Cristo. Eso te habla de que por muchas décadas los cristianos fueron perseguidos en esta ciudad, en este lugar específico donde está esta iglesia. Ahora, cuando Jesús se describe a sí mismo, como decía hace un rato, él revela algo de quién es Él para la situación en particular en la que están estos cristianos. ¿Qué es lo que Jesús dice de sí mismo? Dice, el primero y el postrero, dice, el que estuvo muerto y vivió. Jesús se revela y debemos de partir ahí. Jesús no enfrenta o no se dirige al problema o la situación que ellos están viviendo primeramente como que dando la solución inmediatamente, sino que Él quiere que estos cristianos puedan ver quién es Jesús, que no pierdan de vista quién es Jesús y quién es Él, qué es lo que hace Él. Y ¿sabes qué? Creo que muchas veces, si no la mayoría de las veces, nuestros problemas, nuestras inseguridades, nuestros temores comienzan y siempre parten del mismo lugar. Se nos olvida quién es Jesús.
Se nos olvida completamente quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, cuál es su carácter, qué nos ha prometido. Entonces siempre realmente tenemos que volver a este inicio, que es recordar quién es Jesús, quién ha dicho Él que es Él mismo. Su revelación es importante, el conocer a Jesús es importante. Dice el primero y el postrero. Eso quiere decir de que Jesús se está revelando a sí mismo como alguien eterno. El primero y el postrero. Habla de alguien que está fuera del tiempo, que está antes de que existiéramos y va a seguir existiendo siempre. El primero y el postrero es como un título de Jesús. Él se identifica en el primer capítulo de Apocalipsis así como el primero y el postrero. Hay muchos otros títulos que él usa, pero eso habla de eterno, de que Jesús es eterno. Jesús no es un simple hombre, es Dios, es el Hijo de Dios. El Dios que tomó forma de hombre y caminó entre nosotros, pero Él es eterno. Jesús está diciendo al atribuirse ese título, el primero y el postrero, está diciendo yo soy Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy Dios. Y sabes que cuando estamos en dolor, cuando estamos en prueba, no debemos olvidar eso, que Jesús es Dios. De que Él sigue en control de todas las cosas, que nada se le ha salido del control, que Él conoce muy bien dónde estamos, lo que estamos pasando, lo que estamos enfrentando. Entonces, Jesús tiene un aspecto, o muchos, de su carácter que nos van a ayudar en la realidad en la que estamos viviendo. Piensa en eso. O sea, Jesús es muchas cosas. La Biblia nos dice que Jesús nos habla de su carácter y la Biblia nos habla del carácter de Dios. Pero siempre hay uno o muchos aspectos de su carácter que van a ayudarnos a enfrentar una circunstancia en particular. Y Jesús, al ser el pastor de esta iglesia, el que ama a su rebaño, Él dice, ¿sabes qué? A la iglesia que sufre, al cristiano que sufre, al cristiano que está pasando por dolor, ese cristiano necesita recordar de que yo, Jesús, soy eterno, soy el primero y el postrero. Porque cuando yo tenga claro quién es Él, yo voy a tener claro quién soy yo. Cuando yo tenga claro quién es Jesús, voy a tener claro cómo enfrentar esta situación que estoy viviendo. Si yo no tengo claro quién es Jesús, yo no voy a entender nada de esto. Y voy a estar desorientado, confundido, lleno de temor. El primero y el postrero, Jesús es eterno. Y la segunda atributo de Él dice, el que estuvo muerto y vivió. Jesús habla sobre la cruz y sobre la tumba vacía. Este aspecto de la resurrección es interesante porque le mencionaba hace un rato de que Esmirna fue destruida completamente el año 600 antes de Cristo. Por 3 siglos, por 300 años, Esmirna permaneció completamente destruida y sin nada de vida. Y después vino Alejandro Magno y ¡pum!, reedificó esta ciudad. Y a lo largo de la historia de Esmirna, ella fue destruida un par de veces y fue otra vez como que levantada, incluso por terremotos. Y creo, muchos comentaristas dicen que quizás probablemente al Jesús también hablar de que Él estuvo muerto y Él volvió a la vida, está apelando a algo que los de Esmirna conocen muy bien, que es estar muerto y volver a la vida. Algo que dejó de existir pero que volvió. Y Jesús dice, no, yo soy realmente el que murió y el que tiene el poder para volver a la vida. Ni siquiera la muerte pudo detener a Jesús. Y eso nos debe de dar esperanza. Y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Ahora, ¿qué es lo que Jesús reconoce? Que es la otra parte. Fíjate el verso 9. ¿Qué es lo que Jesús reconoce de estos cristianos o de esta iglesia? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas nada lo que vas a padecer. Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es lo que Jesús reconoce de esta iglesia? ¿Qué cosas son dignas de admirar y de imitar o de ver?
Lo primero que Jesús dice, yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación es una palabra que quiere decir presión. Es presión, es apretar. Es una palabra que va asociada con aflicción. Es apretar intensamente, como dejarte sin aire. Es la palabra griega thlipsis, es apretar fuerte, fuerte, que no te deja respirar. ¿Te has sentido en una situación así? O sea, como que dices, no, apenas con dificultad estoy respirando en esto. O sea, siento que me voy a morir, porque no puedo soportar esta presión que tengo encima. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo conozco a ustedes de Esmirna que están bajo una presión horrible. No te da... ¿Y sabes qué? Veo esto y cuando dice yo conozco, me da esperanza, porque muchas veces, ¿cuál es nuestro falso concepto? Es, Dios no tiene la menor idea de lo que yo estoy pasando. Es que Él no sabe. Él no sabe, Él no le interesa. Y Jesús dice, yo conozco que estás presionado, mijo. Yo sé. Esa presión, esa thlipsis, o sea, te están apachurrando el pecho y no puedes respirar. Dice, yo conozco. Esta palabra tribulación, esta palabra presión, era un concepto que se usaba cuando aplastaban las uvas para sacar el jugo. Cuando venían los hombres y aplastaban los racimos de uva y con todo el peso así encima y salía el jugo. Esa es la misma palabra, es thlipsis, es presionar para extraer el jugo. Pero también es una palabra que usaban para torturar. Era una palabra que era una idea de a un hombre lo acostaban sobre un tablón y le ponían una piedra pesada en el pecho. Entonces con dificultad podía respirar, entonces bajaba y después no podía inhalar. Esa era thlipsis, esa era expresión, y esa es la palabra que Jesús está usando. Es una profunda presión, es tortura, es exprimir. Así estaban nuestros hermanos en Esmirna. Así hay hermanos hoy en día a lo largo de este mundo, en lugares, siendo presionados por ser cristianos. Simple razón por ser cristiano. El cristianismo bajo presión. Y sabes que tú y yo no somos perseguidos quizás en esta ciudad, pero ten por seguro que si quieres ser fiel a Jesús, vas a ser presionado a ser infiel. Vas a ser presionado, yo voy a ser presionado por a lo mejor mis amigos que no son creyentes, que dicen, no, eso de ser cristiano, ¿cómo? O sea, nuestra familia incluso a lo mejor que no es creyente, a lo mejor en el momento en que te haces cristiano ya como que casi te desheredan. O en tus compañeros de trabajo, porque ya ahora Jesús vive en ti y tienes otros valores, amas otras cosas. Jesús te va transformando, no eres perfecto de un día para otro. Sigues pecando, sigues fallando, pero vas creciendo, vas madurando, Jesús te va santificando. Pero a este mundo no le gusta eso y te van a presionar y vas a ser presionado, tú y yo, todos. A la tentación de ceder, de transar, de aflojar. Debes de saber eso. La pregunta es, ¿qué vas a decidir cuando eso ocurra? Porque va a ocurrir, si es que ya no está ocurriendo. Te van a presionar para ceder, te van a presionar para negar tu fe. A lo mejor no en teoría, pero en la práctica. A que con tus hechos, con mis hechos, yo niegue que soy cristiano. Sí, está bien que creas en Jesús, pero ve a hacerlo a tu iglesia los domingos. Aquí hacemos las cosas diferentes. En trabajo o donde sea, vas a ser presionado. Tu cristianismo, tu fe va a ser puesta a prueba. Y ahí tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces Jesús reconoce, la tribulación, la presión. Jesús sabe que ellos están aguantando en ese lugar. Lo segundo que dice Jesús es, ¿tú qué? Tu pobreza. Interesante, tu pobreza. La palabra pobreza que Juan utiliza acá no es como pobreza de que pues estás con los centavos contados y que estás medio apretado y que estás en un plan de ahorro y que no. La palabra que Juan y que Jesús de hecho utiliza aquí es una pobreza absoluta.
O sea, no es que tenían un poquito y estaban medio complicados, no, aquí es que no tenían nada, absolutamente nada. Probablemente por el mismo hecho de la presión religiosa, de esta veneración al emperador, porque ¿qué era lo que quizás estaba ocurriendo? Muchos historiadores dicen de que en la época cuando el emperador empezó a demandar de que lo veneraran, te entregaban como un certificado, un papel, un documento, donde daba fe de que tú eras una persona que pues adoraba al emperador. Entonces, cuando tú decías, yo no voy a adorar al emperador porque el emperador no es el Señor, porque eso es lo que decían, es reconoce al César como el Señor. Y ellos decían, no, 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 hay un solo Señor, es Jesús. Y cuando ellos se negaban a venerar al César, ellos eran etiquetados enseguida como estos son poco leales, no son leales al imperio, no son leales a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros hacemos. Y eso te metía en problemas. ¿Por qué? Porque probablemente no te dan trabajo, tu familia te quita la herencia, ya no es fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando tienes hambre? ¿Vas a ceder? ¿Vas a ceder cuando tienes hambre? ¿Vas a transar cuando no te ofrecen trabajo? En esa disyuntiva estaban estos cristianos. Estaban siendo presionados y estaban en pobreza porque habían decidido no ceder, no transar a sus convicciones, no transar en su fidelidad a Jesús. Pobreza absoluta. Absoluta, esa es la palabra que Jesús usa. Eran una minoría perseguida en la ciudad de Esmirna. Eran considerados como traidores a Roma, traidores al emperador. No negocios con ellos, no trabajo, gente desheredada, le quitaban las posesiones, pero ellos estaban siendo presionados para negar su fe. Y finalmente la única posesión con la cual se quedaban es con la única que nos vamos a quedar hasta el final, es Jesús. A Jesús no nos pueden quitar a Él. ¿Ves? Todo lo demás se puede ir y ¿sabes qué? Necesitamos pensar en esas cosas. Porque pensamos que lo que tenemos, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestro dinero, incluso nuestros hijos, lo que sea que tengamos, eso en cualquier momento se puede ir. ¿Ves? Pero lo único que tú y yo vamos a mantener y nunca nos va a dejar es Jesús. Entonces, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Y dónde está puesta? ¿Y hasta qué punto estás dispuesto a ser fiel? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a ser fiel? ¿A esta persona a qué? A una persona que dio su vida por mí, a Jesús. Dios no tenía ninguna obligación para conmigo ni para contigo, pero Él se hizo hombre. Él se humilló a sí mismo. Él vino, caminó entre nosotros y sufrió una horrenda muerte, una brutal muerte en la cruz. Y Él, pudiendo responder, pudiendo reaccionar, pudiendo mandar llamar a sus ángeles para que lo defendieran, Él se contuvo para salvarte a ti y a mí. Por eso Él guardó silencio. Él fue fiel hasta el final. Y por eso estamos hoy aquí. No porque tú y yo somos fieles, porque Jesús fue fiel. Ahora, interesante, dice, tu pobreza, pero fíjate, dice, pero tú eres rico. Jesús le dice, ¿sabes qué? Para este mundo, tú eres pobre, pero para mí eres rico. ¿Te das cuenta que las definiciones de Jesús son diferentes? Nosotros pensamos que rico es tener todas estas cosas que acumulamos. Tener muchos carros, tener muchas casas, tener mucho dinero, tener muchos trabajos. Eso es ser rico. Y Jesús me dice que eso no es ser rico. Eso es lo que el mundo nos dice que es riqueza. Pero Jesús nos dice algo diferente. Imagínate una iglesia que dice que está en la pobreza absoluta económica y material, que está siendo perseguida, que está siendo despojada de todo lo que tiene, y Jesús le dice, tú eres rico. ¿Te das cuenta? A lo mejor porque a veces nos sentimos miserables. ¿No será porque andamos buscando la satisfacción en el lugar equivocado? Pensamos que la acumulación nos va a dar felicidad, y la acumulación no nos va a dar felicidad.
Jesús dice, tú eres una iglesia rica, ustedes son cristianos ricos. La definición de Jesús es diferente. Jesús usa el mismo vocabulario, pero su diccionario es diferente al nuestro. Y la Biblia nos dice de que tú, yo, estos cristianos, los cristianos a lo largo de la historia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Que tú y yo hemos sido amados, hemos sido adoptados, Dios nos ha dado su espíritu, pero ahí dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde queda el evangelio de la prosperidad para esta iglesia? ¿Dónde está ese evangelio? Aquí. Donde prosperidad es sinónimo a bendición de Dios. Donde prosperidad hoy se nos quiere hacer creer de que es la aprobación de Dios. De que prosperidad significa la riqueza que Dios nos quiere dar. Y Jesús dice, tú eres pobre, pero en realidad tú eres una iglesia rica. ¿Te das cuenta? Tenemos que pensar en qué Jesús estamos creyendo. ¿Qué Jesús nos han predicado? ¿Qué evangelio nos han predicado? Dice, tú eres rico. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 10. Versos 9 y 10, 2 Corintios 6, 9 y 10, dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más, y aquí vivimos, como castigados más no muertos, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Jesús nos ha dado todo. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Ahora, no está hablando de riqueza de este mundo. Está hablando de las riquezas que están en su reino, en su gloria. La herencia que Él nos ha dado. En este mundo y Dios te puede prosperar, claro que lo puede hacer. Pero Dios te prospera para que tú puedas ser un canal de bendición para otros, no para acumular. Pero finalmente hay una bendición y hay una riqueza que cada cristiano tiene asegurada, que es la riqueza espiritual que tenemos en Jesús. Lee el libro de Efesios. Lee lo que ahí dice y vas a ver lo rico que eres. Una persona que es millonario, que si nosotros realmente supiéramos todo lo que tenemos en Jesús, creo que nuestro caminar sería diferente, la neta. A veces andamos así como que pobre de mí y se nos olvida lo que Jesús nos ha dado, lo que tenemos en Cristo Jesús. Y este mundo es pasajero. Todo lo que tenemos, vinimos sin ni uno y sin ni uno nos vamos a ir. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos de poner su confianza? ¿Dónde está la felicidad o el gozo que queremos que nuestros hijos puedan experimentar? No en este mundo. Sí, disfrutamos de las cosas de este mundo, es una bendición de Dios. Pero finalmente no necesitamos de eso para poder experimentar gozo, paz. Lo que necesitamos ya lo tenemos, es Jesús. Esta iglesia tenía a Cristo y era rica para Él. La tercera cosa que Él reconoce dice, fíjate, verso 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, órale, ¿qué quiere decir eso? Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. La palabra blasfemia quiere decir difamar o despreciar. Estos cristianos no solamente eran unos cristianos que estaban siendo perseguidos por la sociedad, por el gobierno, por el Estado. No era solamente una iglesia que estaba en extrema pobreza material, sino que también era una iglesia que era una iglesia despreciada por los que decían conocer a Dios. Estos judíos que se dicen ser judíos. Acuérdate que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, los judaizantes persiguieron a Jesús para empezar. Después persiguieron a los primeros cristianos. Eran la sombra del apóstol Pablo, donde llegaban los judaizantes.
le causaron problemas a él, le causaron problemas, y vemos que siguen causando problemas. Y Jesús le dice, ellos en realidad son la sinagoga de Satanás. En esta ciudad de Esmirna había una sinagoga y la presencia judía era muy fuerte. Y a diferencia de los cristianos, los romanos sí aceptaban la religión judía, por eso no se metían con ellos. Los judíos no veneraban al César. Ellos, créeme, que aprendieron la lección del Antiguo Testamento, de los 70 años de cautiverio por ser idólatras, ya nunca más fueron idólatras. Aprendieron la lección. Pero el Estado romano los reconocía como una religión oficial y los romanos no los presionaban a venerar al César. Ahora, los cristianos era una nueva religión, un nuevo grupo. A ellos sí se les demandaba reverencia y veneración y adoración al César, no hacia los judíos. Entonces, aparte de tener que aguantar los cristianos la presión del Estado, también tenían que aguantar y estaban siendo, pues como dice la blasfemia, o sea, siendo difamados, burlados por estos que decían ser judíos, pero no lo son. Mira, acompáñame a Juan. Y piensa, dice, ellos son sinagoga de Satanás. Mira lo que Jesús le dice a los fariseos en Juan. Juan capítulo 8, verso 44. Imagínate, los fariseos en la época de Jesús siempre acostumbrados a que todos los respetaran, nadie decía nada de ellos, y viene Jesús y mira lo que les dice. Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ándale, ahí está. Imagínate, ellos digo, ¿qué nos acaban de decir? Dice, de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de su padre? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, dice, mentira, dice, cuando habla, dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuáles son las dos cualidades o características del diablo? Es asesino y es mentiroso. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos que decían ser judíos? Estaban mintiendo, estaban blasfemando, estaban difamando a estos cristianos y finalmente en algún punto en la historia tomaron las armas en su mano y Policarpo, por ejemplo, fue martirizado por eso. Los judíos, o estos que dicen ser judíos, presionaron en cierta manera quizás al Estado, como lo hicieron con Jesús. Presionaron a Pilato para que condenara a muerte a Jesucristo. Entonces imagínate a estos cristianos. O sea, dice, el mensaje que quizás hoy en día se escucha de ven a Jesús y tus problemas se van a acabar, no era un mensaje que era popular en Esmirna. ¿O si crees? No. Eso de que ven a Cristo y tu vida se va a arreglar, para los de Esmirna no. Entonces significa que si no aplica para ellos no es evangelio de verdad. Porque el evangelio real sirve para cualquier cultura, para cualquier mundo. Ellos estaban siendo apachurrados por todas estas cosas que estaban viviendo. Y Jesús sabe. Y sabes qué, ellos no han cedido. Jesús está reconociendo que están haciendo lo correcto. Ahora, ¿cuál es la instrucción que Jesús les da en el verso 10? Dos cosas. Primero, no temas en nada. Eso es lo que Jesús les dice. Número 1, no temas en nada. ¿Y por qué les dirá eso? ¿Por qué crees? Porque tenían temor. Jesús nunca dice algo sin una razón. Y cuando la Biblia dice no temas es porque seguro hay temor en el corazón. Dicen, no sé, no me consta, no las he contado, pero dicen que es la palabra que más se repite, que hay como 365 menciones en la Biblia de no temas. No sé si es cierto, pero sí sé que sale muchas veces en la Biblia. No temas. Porque cuando estamos pasando por cosas así, el temor se apodera de nuestro corazón. Tenemos miedo, es normal, es natural, porque vemos las situaciones que están como que aparentemente saliéndose de control, siendo más difíciles, entonces nuestro corazón se llena de miedo.
Y lo primero que Jesús le dice, después de reconocer lo bueno, le dice, no temas, no temas en nada. No temas en esto, no temas en nada lo que vas a padecer. Chécate esto. Jesús no le dice, no temas porque no vas a padecer. Es diferente, ¿verdad? Digo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Jesús dice, no temas nada en lo que vas a padecer. ¿Dónde está otra vez el mensaje de la prosperidad? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús reconoce quién está detrás de todo esto. ¿Quién es el que ha perseguido a la iglesia? Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas, no tengas miedo. Y sabes que esto es algo que todos necesitamos predicarnos a nosotros todos los días. Es algo que necesitas predicarte y creer y confiar el día de hoy si estás pasando por presión. No porque tu pecado te alcanzó, sino por una situación simplemente en la cual quieres caminar con Jesús, quieres ser fiel a Él y estás como que sientes que estás en contra de la espada y la pared. A lo mejor quiero salirme de esta situación con malas armas, con malos argumentos, con malos caminos. Y estás siendo tentado a ceder y a lo mejor a seguir la presión del mundo o a la corriente del mundo. Pues ya ni modo, ¿no? Pues si me están obligando, pues ya voy a ceder. Por el miedo a veces hacemos las cosas que no debemos. Y Jesús dice, no temas en nada. Dice, el diablo, Satanás siempre ha querido destruir todo lo que tiene que ver con Jesús. Y sabe que una de las armas que Satanás va a utilizar en tu contra se llama temor. Temor. Ahora, acuérdate también, cuando tengas miedo, Satanás es bien mentiroso. Y a veces tenemos miedo de cosas que nunca van a ocurrir. Que finalmente nunca quizás terminan ocurriendo. Y estamos con miedo y yo he pasado por ahí, todos hemos pasado por ese camino. A veces no dormimos en la noche. Porque estamos preocupados por qué va a pasar esto, qué me va a pasar, o qué le va a pasar a mi hijo, qué va a pasar con el trabajo. Y vivimos con miedo y no podemos dormir, estamos estresados. Y el miedo a veces nos lleva a tomar malas decisiones, porque estamos actuando en base al miedo. Y Satanás es una estrategia, es un arma que él va a usar para sacarte del camino, es atemorizarte, créeme, atemorizarte. Él quiere destruir todo lo que tiene que ver con Jesús. Satanás va a querer apartarte del camino. Y va a querer atemorizarte. A lo mejor no con que vas a perder tu vida, pero a lo mejor que vas a perder esa amistad o ese trabajo o lo que sea. Entonces tenemos que pensar el temor. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué no temer? ¿Por qué no debemos de temer? Y creo que es ahí donde las dos cualidades de Jesús al inicio tienen que ver. ¿Por qué no tememos? ¿Qué es lo que le dijo Jesús de él? Yo soy el primero y el postrero. O sea, yo soy eterno. O sea, Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué no debes de temer? Porque Jesús es Dios. Por eso no debes de temer. Así es simple. Eso quiere decir de que lo que estás pasando, al Él ser Dios, eso no fue sorpresa para Jesús. Para mí sí lo fue, para ti seguramente. Pero lo que estás pasando no es sorpresa para Dios, para Jesús. Él es Dios. Él está antes y va a seguir estando después. Jesús lo sabe. Y Él lo ha permitido. Él está en control. Eso que se salió del control aparentemente para ti, para mí, no se le ha salido de las manos. Él es Dios. Tienes que confiar en Él. Y es por eso que nuestro corazón en turbulencias comienza a encontrar la paz cuando nos enfocamos y nos dirigimos y ponemos nuestros ojos en Jesús. No en nuestras circunstancias, sino en quién es Él. Fíjate lo que le dice.
Dice, seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, eso es un misterio. Hay muchas opiniones diferentes. ¿Qué días son? ¿Son 10 días literales? Algunos dicen que son 10 diferentes persecuciones que vinieron para esta iglesia. No sabemos. Acuérdate, Apocalipsis es un libro donde hay mucho simbolismo. Lo que sí sabemos y lo que sí significa esto es que la presión que ellos están viviendo es definida, no es indefinida. O sea, no sé si son 10 años, 10 días, 10 semanas o 10 persecuciones diferentes. Lo que sí sabemos es que no son infinitas. Entonces, eso quiere decir de que en algún momento Jesús le está diciendo, ustedes van a salir de aquí. Esto va a terminar. Y ¿sabes qué? Eso es bueno, que lo recordemos. Ese dolor, esa presión, esa aflicción, esa prueba, esa tribulación que tú y yo estamos viviendo no es para siempre. No es para siempre. Tiene fecha de caducidad. Se va a terminar. No sé cuándo, pero Él por su gracia me va a dar la fuerza para enfrentarla y para atravesarla. Pero eso va a acabar un día. Dice, son 10 días. Para ellos, no sé cuánto tiempo va a ser para ti o para mí. Pero eso no va a durar para siempre. Acompáñame a Primera de Pedro. Avanza hacia tu izquierda porque ya para la derecha no hay Biblia. Primera de Pedro, capítulo, creo que es 5. Primera de Pedro 5, del 9 al 10. Dice, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay cristianos sufriendo en todo el mundo, ¿sabías? Yo no soy el centro del universo. Yo no soy el que sufre más. Hay cristianos sufriendo, padeciendo a lo largo de todo el mundo. Dice, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y esta parte nos gustaría editarla, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate lo que dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, el padecer, la dificultad, la prueba, es por un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Ahora tú dices, es que llevo muchos años padeciendo esto. Y si tú lo comparas con esta vida terrenal, quizás es mucho tiempo. Pero realmente la Biblia nunca nos ha llamado a compararnos, o nuestra referencia es la vida terrenal. Nuestra referencia y punto de comparación es la eternidad. Y este momento de prueba o de dificultad, que es poco tiempo comparado a la eternidad que yo tengo por delante y que tú tienes por delante con Jesús. Es por un poco de tiempo, está limitado, está definido. Por eso no tengo que temer. Porque Jesús está conmigo, Jesús está contigo. Y Él puede quitarte de esa situación, puede resolver eso así. Créeme que esa situación que estás a lo mejor con dolor o con prueba, con presión, no es porque Jesús no puede cambiar esa circunstancia. Pero muchas veces lo que está haciendo Jesús es cambiarte a ti y cambiarme a mí a través de esa circunstancia. Enseñándote a ti, enseñándome a mí que debo y puedo confiar en Él. Que puedo vivir libre de temor, que puedo vivir caminando con Él, no importa cuál sea la circunstancia y realidad que estoy viviendo. Entonces, por eso no tememos. Y lo segundo que Jesús le pide es, sé fiel. Sé fiel. O sea, el nivel de dificultad no es manga ancha para decir, ya, ni modo, pues ya no, ¿no? O sea, no importa si no eres fiel. Total, está difícil, yo entiendo. Dice, sé fiel. La dificultad no es excusa para aflojar. Dice, sé fiel. Y dice, sé fiel ¿hasta qué? Hasta que se termine la prueba. Sé fiel hasta la muerte. O sea, Jesús le está diciendo, hijos, iglesia, sé que es difícil, sé que lo están pasando esto. A lo mejor sus expectativas son diferentes, pero Él dice, sé fiel. Incluso hasta morir.
Está fuerte eso, ¿no? Y Jesús nos puede decir eso. De hecho, creo que ese es el corazón del mensaje de esta iglesia. Es como el de la iglesia de Éfeso era, vuelve a tu primer amor que dejaste. El mensaje, el corazón de esto es, sé fiel hasta la muerte. No importa la situación, sé fiel hasta la muerte. Aún y que yo no te saque de la situación, sé fiel hasta la muerte. Aún y que Dios no te sane de esa enfermedad, sé fiel hasta la muerte. Aún y que Dios no te dé el trabajo que tú quieres, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Esas son las palabras que alguien que está sufriendo y con aflicción necesita oír. Es sé fiel hasta el final. Sé constante. Eso significa que la lealtad a Jesús significa muchas veces pagar un precio. Hay un precio que a veces tenemos que pagar, pero podemos ser fieles porque Él ha sido fiel con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el final, contigo hasta el final. Ahora, fíjate cómo Jesús termina, cuál es la promesa que Jesús da. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús le promete dos cosas a estos cristianos. Número uno, la corona de la vida. Es un galardón. Es el galardón que recibían los atletas al correr. Es un galardón. La corona de vida. Una vida fiel a Jesús trae una recompensa eterna. Una vida fiel a Jesús. No necesariamente la recompensa va a venir en este mundo. La recompensa, la corona, es la corona que vamos a recibir en la eternidad. Muchas veces tenemos esta mentalidad de, es que va a ser como Job. ¿Ves? Yo perdí esto y Dios seguro me va a dar el doble. Mi primera pregunta es, ¿realmente te comparas con Job? ¿O quieres vivir lo que Job vivió? Ya, ahí partimos. Entonces, Dios no tiene ninguna obligación de darme el doble. Él sí me prometió una corona de vida. A ti igual. La corona del que llega, el que persevera hasta el final. Eso nos prometió Jesús. No nos prometió riqueza en este mundo. No nos prometió eterna salud. No nos prometió los mejores trabajos. Nos prometió y nos dio la vida eterna. Y eso es todo lo que tú y yo necesitamos. Y Él se dio a sí mismo. O sea, ¿qué mejor que su propia vida? Eso es suficiente. Y número 2, en el verso 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Te das cuenta el énfasis en vida y muerte? Porque era una realidad para esta iglesia. Realmente su fe estaba entre la vida y la muerte. Y muchas veces el temor a la muerte nos hace tomar malas decisiones. Le tenemos terror y pavor a la muerte. Y para el cristiano la muerte simplemente es una ayuda para llegar a Dios. Para estar en ese lugar donde hemos querido estar siempre. La muerte ya no es un enemigo, sino que Dios la usa para llevarnos con Él. Si Él no viene antes, claro. Pero Él venció la muerte y finalmente la muerte es un súbdito, es una herramienta a través de la cual Dios nos va a llevar donde Él está. Ya no debe de llenarnos de temor. Nuestro futuro está asegurado, nuestra eternidad está asegurada por lo que Cristo hizo. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué está hablando? Está hablando de la muerte eterna. Puedes leer después más adelante en Apocalipsis 20, 14 y 15, ahí habla de que hay una muerte eterna, de la segunda, como dice ahí, segunda muerte. Son los que han muerto sin Jesús y van a resucitar para el juicio, para finalmente ser condenados y ser lanzados al infierno. Esa es la segunda muerte. Y Jesús está diciendo, el que venciere
no tiene que preocuparse de esa segunda muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resolvió ese problema de la segunda muerte. Resolvió el problema que nos hacía enemigos de Dios. Resolvió el problema en la cruz que nos separaba de Dios. Tú y yo, o el que ha creído en Jesús, ya no va a enfrentar ese juicio y la condenación eterna. Entonces, Jesús dice, ¿por qué no deben de temer? ¿Y por qué deben y pueden ser vencedores? Porque realmente yo, dice Jesús, resolví su eternidad, resolví su futuro. Ustedes van a estar conmigo. No así el que no crea. Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a la gente en Lucas 12:5, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y sí, son palabras de Jesús. ¿Jesús hablando del infierno? ¿Cómo podría hablar de eso? Sí, Jesús habló de eso. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús, el que habló del amor, Jesús, el que habló del perdón, dice, ok, hay un miedo que debiese de hacernos pensar y es ese, el que tiene el poder de echar en el infierno. La segunda muerte. Y dice, el que venciere no enfrentará el daño de la segunda muerte. ¿Sabes qué? Jesús dice, Jesús le está diciendo, yo tengo el poder para echar en el infierno, pero Jesús vino para salvarte. Primero. Vino para que le puedas conocer. Vino para que puedas experimentar su amor, su perdón. Para que puedas conocerle personalmente. Vino a hacernos libres de nuestros pecados. Vino a mostrarnos el camino al Padre. Ese es el propósito de su venida. Pero es nuestra incredulidad, y es la incredulidad la del hombre la que lo condena al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero es el lugar donde el hombre incrédulo y duro de corazón va a ir si no decide rendir su vida a Jesucristo. El infierno es muy real, Jesús habló muchas veces de él. Y tenemos que tomar en consideración sus palabras. Pero su anhelo y nuestra esperanza es que Él quiere salvarnos. Y si tú no has conocido a Jesús, necesitas arrepentirte. Venir a Jesús, aceptar su perdón. Dejar de luchar en contra de Él. Él te está convenciendo y su Espíritu Santo está actuando en tu corazón. Convenciéndote de que necesitas a Cristo, que tienes que girar tu vida y correr hacia Él. Aceptar su perdón. Aceptar el regalo de la salvación de la vida eterna. Él te la quiere dar, pero necesitas venir a Él, necesitas dejar tu pecado atrás y venir a Él. Y nosotros, o el que esté aquí, que está en aflicción, 2 palabras para ti. No temas, pero sé fiel. Sé fiel, incluso hasta la muerte. Incluso si eso significa no ver lo que esperas. O no recibir lo que estás esperando. ¿Estás dispuesto a ser fiel aún así? Que Jesús nos ayude. Su Espíritu está con nosotros, está contigo, está con nosotros. Y estas palabras son palabras para darnos esperanza. Que no importa cuál sea la situación que estás viviendo, Jesús sigue siendo suficiente para ti.